a nuestro compañerismo de restauración. Soy Anastasia de Colombia y en el día de hoy tenemos una lección bastante interesante del libro Una mujer sabia en espera, del capítulo 9. Vamos a conversar hoy de la primera parte del libro de este capítulo que se llama Ayuda idónea. Y quiero abrir con el versículo de este capítulo que dice en Génesis 2 versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces quiero eh, comenzar alabando al Señor porque nos ha creado de esta forma única, nos ha hecho mujeres. Y creo que como le pasó a él, por mucho tiempo también creo que de pronto no era consciente y no puedo decir que fuera, digamos que catalogada como marimacha, pero creo que habemos mujeres que tenemos de pronto una personalidad más fuerte, ¿no? Que de repente tenemos como de pronto una capacidad de liderazgo también muy fuerte y tendemos a ponernos por encima de nuestros esposos. eh, y creo que en ese aspecto también influye mucho cómo crecimos, cómo fuimos educadas. Y en mi caso, esta imagen de mujer fuerte, de fortaleza en la mujer, fue, fue edificada desde mi hogar, fue edificada desde mi casa y desde lo que yo veía en mi familia, en mis tías, en los hogares que había alrededor de mi familia. Así que crecí con esa imagen de mujer fuerte, de mujer, como se dice ahora, empoderada. Eh, y para mí la imagen de mujer dócil, de mujer eh, que es tan sumisa, era muy extraña y claramente no era ese tipo de mujer. Así que cuando me encuentro en medio de la crisis y el Señor me abre los ojos a esta verdad, me doy cuenta de lo hermoso que es ser mujer y a medida que voy transitando este viaje con Él, me doy cuenta de la paz, del descanso que significa para el alma y para el corazón de una mujer el descansar en el Señor que es más fuerte que nosotras, en descansar en de esa necesidad y de ese trabajo de pensar en cómo defendernos, en en dejar y soltar todas esas maneras y todas esas preocupaciones y cargas adicionales de cómo vamos a cuidar de nosotras, de cómo defendernos, de cómo responder con fuerza, siendo que no es algo que es para lo que hemos sido creadas. Mientras que nuestro corazón se siente más complacido y más feliz cuando nosotras estamos bajo esa forma en la que Él nos creó. Ahí es cuando su yugo y su carga es ligera, porque es lo que nos corresponde a nosotras y la manera en la que Él nos creó. Entonces, estoy agradecida con mi amado por la forma en que Él ha ido mostrándome a lo largo de mi viaje su perfección en los roles que Él diseñó para cada uno, tanto para hombre y como para y mientras leía esta sección del capítulo también, hay una parte en la que Edwin dice que habla de la fuerza del hombre y cómo nosotros a veces percibimos a los hombres como débiles cuando ellos tienen esa fuerza bajo control. Y entonces en eso yo recordaba y me llevaba al momento de la cruz, al momento en que nuestro Señor se entregó, que se entregó voluntariamente y cómo
de pronto nosotros o las personas en ese tiempo, o si yo hubiera estado en ese tiempo, de pronto hubiera percibido a Jesús como débil, como por qué se está dejando crucificar, o sea, por qué él no hace algo, por qué él no toma todas las armas que pueda tomar y pelea por su vida. Entonces eso me hizo reflexionar en que muchas veces también juzgué mal a mi papá, juzgué mal de pronto a otros hombres en mi vida porque los percibía como débiles, pero en realidad estaban siendo fuertes y estaban controlando todas esas emociones y toda esa fuerza y ese poder que tenían para no hacer algo malo. Entonces, eso creo que me renovó la mente hoy, me hizo ver las cosas desde un punto de vista diferente a lo que yo solía ver antes. Y me gustó porque eh, eso me ha llevado a entender muchas veces juzgamos demasiado mal las cosas. Y creo que es justamente por eso que el Señor nos invita a no juzgar, porque definitivamente nunca vamos a tener el panorama completo, nunca vamos a entender completamente el actuar de otras personas, sino solamente Él. Entonces, bueno, eso es lo que el Señor puso hoy en mi corazón para compartirles. Así que quiero darles espacio a compartir. Celeste, te doy la bienvenida. Buenos días, a Anastasia y a todas las princesas. Soy Celeste de acá de Venezuela. Yo me río aquí porque, aprovechando que estoy sola, porque este tema, este tema sí que es como que le echan limón a la herida. Este, yo voy a comenzar de una vez partiendo del versículo Génesis 2:20. Y el hombre puso nombre a todas las bestias y a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no se encontró ayuda adecuada para él. Esta afirmación realmente molesta a la feminista. ¿Te molesta a ti también? Mi respuesta es no. Para la gloria de Dios, a mí no me molesta. Y sí, también le doy muchas gracias porque no nací con ese complejo, no crecí ni me desarrollé como mujer y a mis 41 años todavía estoy muy definida y muy clara en lo que Dios hizo conmigo. Soy mujer y soy ayuda adecuada para el hombre. Pero sí me duele que el mundo dañó esto, el mundo, la sociedad ha dañado esto en mí. Tanto que ella aquí lo dice, que ahora esto ha confundido a ambos sexos. Ahora tenemos confusión e infelicidad en ambos sexos. Es cierto, porque resulta que yo sí estaba muy definida, muy clara, muy consciente para lo que Dios me había traído. Yo era ama de casa, la que cuidaba el hogar, la que estaba pendiente de que todo estuviera ordenado, aseado, impecable, para cuando llegara el esposo consiguiera todo ordenado, para atenderlo, para recibirlo, para hacerlo feliz, pero él no era feliz. No era feliz porque él deseaba una mujer independiente, él deseaba una esposa productiva, él no veía que mi función era esta, por no tener él el conocimiento, más bien él venía de algo que le molestaba, que su mamá fue esa esposa correcta, esa esposa adecuada para su papá, pero como recibió maltrato, como recibió, bueno, no quiero alargar más lo que recibió. Entonces él quería que su esposa fuera trabajadora, fuera productiva, fuera una mujer de ingresos. Y pasamos 12 años, él pasó 12 años casado conmigo, molesto, porque él quería que yo ayudara.
que yo colaborara con los gastos, con todo lo que se necesitaba en la casa, y resulta que para él yo era un estorbo en la casa, que yo aquí no hacía nada, que yo aquí perdía el tiempo, y esto dañó y afectó mucho mi moral, mi autoestima, mi valor, tanto que Eso es una chiquito. vez Tanto que una vez que creí que ya todo estaba destruido, que ya no había remedio ni reparación, decidí abrir la jaula y salir de ahí y soñaba con ser un pajarito libre, con ser un pajarito feliz. Quería ser feliz y no volver atrás. Y tanto volé tan alto que tardé muchos años en conseguirme al Señor. Tardé mucho para llegar hasta aquí de nuevo y sigo con la misma convicción de que sí fui creada para ser una ayuda adecuada, pero sigo sufriendo esto porque el esposo terrenal no quiere esta esposa, no quiere esta esposa y a pesar de que veo la gloria de Dios, porque Dios no ha permitido que, o sea, sigo viendo, el esposo terrenal sigue cumpliendo sus deberes aquí en el hogar, cumple con todos los gastos. Tengo un hijo que todavía es menor de edad y él le pasa la manutención y con eso administro los gastos, cubro todas las necesidades de la casa con lo que él pasa, lo que le llamamos aquí la manutención. Y bueno, gracias al Señor, a mi amado, yo puedo decir que Él cubre todas mis necesidades a través de mi esposo terrenal, pero a Él todavía, mire, hasta hace poquito, Él paga el seguro de aquí de nosotros y hasta hace poquito le pidió a mi hija, quiero que saques a tu mamá del seguro, que se lo pague ella, que trabaje ella, yo no tengo por qué mantenerla. Bueno, para la gloria de Dios, cuando él pidió eso ya había pasado porque las pólizas se renovan anual y a comienzo de año y no se pudo. Yo me eché a reír, no en risa de maldad, hacia de que no se pudo hacer lo que el esposo terrenal quería, pero sí me pude sonreír del cuidado de mi amado esposo celestial, de que él cuida de mí. Por eso les comparto esto. Es triste, es doloroso que la corriente del mundo ha dañado todo, como dañó mi matrimonio, como sigue afectando el corazón del esposo terrenal. Le he orado incansablemente al Señor que le haga entender eso a él, que le envíe su palabra, que sane su corazón y lo salve, porque él tiene muchas heridas de su pasado, de ver cómo fue el trato de su papá hacia su mamá y tanto así que sus tres hermanas, él tiene tres hermanas y una de ellas trabaja y mantiene a la familia y él quiere que yo sea como ella, siempre me compara como ella. Yo no discuto porque él no habla conmigo, sino que él se lo hace saber a mi hija. Y yo le digo a mi hija y yo sabemos lo que nosotras somos, porque mi hija también, para la gloria de Dios, ella sabe quién es ella creada, quién es ella en el Señor y para qué fue creada. Y otras dos hermanas de él sí no trabajan y él las llama mantenidas. Para él es molestoso que ellas no hagan nada, al igual que a mí. Entonces, esto es doloroso, de verdad. Es un tema que me duele mucho en la herida. Lloro como ustedes no tienen idea, sufro al Señor, me derramo al Señor porque algo que no me deja avanzar para la restauración de mi matrimonio es miedo a ese maltrato que Él me vuelva a dar por no ser una mujer que es productiva y que trae ingresos al hogar. Esto era lo que yo les quería compartir. Gracias por compartir, Celeste. Mira que yo comparto la misma situación. Y de hecho, cuando yo recién me casé, yo tuve que renunciar a mi trabajo. Y yo les tengo que decir la verdad, a mí nunca me gustó trabajar. Yo siempre quise estar en mi casa, estar cuidando mi hogar, como tú dices, Celeste, porque fue la manera
en que al principio del hogar de mis papás yo crecí y fue el tiempo más feliz para ellos, lo que yo recordaba, y por eso yo quería eso para mi vida. Pero resulta que cuando yo conozco a mi esposo terrenal, yo ya había identificado que a él le gustaba em, que la mujer trabajara, que la mujer ayudara. Entonces, eh, confieso que por complacerlo a él, yo empecé a buscar trabajo, empecé a hacer una cosa aquí, una cosa allá. Además, yo estaba estudiando, entonces naturalmente tenía que trabajar porque además era algo que también esperaban mis papás de mí. Así que lo hice. Y bueno, cuando yo me casé, como tuve que renunciar al trabajo, yo estaba muy cómoda porque yo ya no tenía que trabajar. Pero me acuerdo que en ese tiempo, como recién, yo apenas me casé, como al mes comenzó mi crisis, el Señor me llamó a la sumisión y me llamó a que, aunque no me gustara, aunque no fuera algo que yo quisiera, yo debía hacerlo. Y mira que es muy raro porque eh, a veces ese amor sacrificial hacia el Señor nos lleva a hacer esos sacrificios incluso en eso. Y lo digo porque en el caso de mi hermana, a ella siempre le gustó trabajar, o sea, éramos lo contrario. A ella siempre le gustó trabajar y ella llegó al punto en su matrimonio en el que fue el esposo quien le pidió que no trabajara para que se quedara con los niños en casa. Entonces, el amor sacrificial para ella fue dejar lo que a ella le gustaba, dejar su trabajo, dejar eso que ella, digamos que tanto disfrutaba para someterse a su esposo y para someterse al Señor. Mira cómo el Señor trabaja en los dos casos y cómo a cada una nos lleva a someternos y a hacerlo por amor a Él. Entonces, en mi caso, eso en realidad terminó siendo una bendición después cuando el Señor abrió puertas para que yo trabajara junto a mi esposo y nos ayudó, digamos que a también a afianzar una amistad ahí en el trabajo, a estar más unidos. Entonces, y no necesariamente significa que Él quiera que yo asuma toda la carga económica, porque realmente no fue así. De hecho, mientras yo trabajaba, Él me decía, tú puedes usar ese dinero para ti, puedes hacer lo que tú quieras con lo que tú estás ganando, y Él seguía cubriendo todos los gastos de la casa. Entonces, es más como la forma en que ellos lo perciben, pero de nuestro corazón o de mi corazón era esa forma de honrar al Señor, de someterme en eso que Él me había pedido a mí, claro, con la esperanza siempre de que me dejara después en el caso de que el Señor, cuando ya nos diera hijos, pudiera yo quedarme en casa con los hijos, pero Él depende del Señor y necesitamos soltar también en esa área, soltar el control, que el Señor se encargue, que Él sea el que toque el corazón y haga volver el corazón hacia donde Él lo dirige. Y recuerda que el corazón del rey en las manos de Dios es como un río y sigue el curso que el Señor le ha trazado. Y si el Señor ha dispuesto a tu autoridad, en ese caso, para que tú vayas hacia ese lado, entonces debes seguir esa orientación. Preciosa Lina, te doy la palabra. Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Lina, te escuchamos. Es que no las escuchaba y se quedaron pausadas y dije, creo que no me escuchan. Bendiciones. Bueno, pues estoy también muy agradecida con el Señor, con mi amado celestial, por eso. Gracias a Él, eh, tampoco tuve como esa lucha en mi corazón, ¿no? De haber querido ser hombre. Y sé que todo es gracias a mi amado celestial, porque cuida nuestros corazones de muchas cosas, ¿no? Mm, De una cosa que quizás a lo mejor no hubiese soportado, como él dice que no da cargas que no podamos soportar. Así que yo estoy agradecida con él
por estar a nuestro lado, por bendecirnos y ayudarnos y habernos creado de manera única, como dice la lección, ¿no? Que seamos una ayuda idónea para nuestros esposos terrenales. Sí, quizá estamos atravesando por diferentes circunstancias, pero sabemos que es una lucha en la que nuestros esposos terrenales están. Desafortunadamente, el enemigo ganó espacio a través de la desobediencia del primer hombre en la tierra, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha constante de nosotros. Pero la fortuna de tener a nuestro amado celestial en nuestro camino es eso, que constantemente Él nos abraza y nos insta a permanecer en su palabra, a permanecer confiando en que con Él todo es posible y en que Él tiene todo bajo control y en que aunque hay veces que nos sintamos aterradas con lo que vemos a nuestro alrededor, porque sí es duro, sabemos y podemos confiar que Él tiene las cosas y los corazones en sus manos. Y es lo que le agradezco a mi amado celestial, que me abraza y que me ayuda y que me sigue enseñando a permanecer confiada en su amor, aun aunque el mundo diga o profese otras cosas, porque a veces nos quiere hacer retroceder, ¿no? Con lo que vemos, con que aquello resulta mejor, con que aquellas tienen más oportunidades, pero es un engaño, ¿no? Lo que el mundo ofrece. Eso es lo que yo he podido ver porque el enemigo siempre va a querernos tener sin tranquilidad en el lugar en donde estemos y nos siembra mentiras de una y de otra manera. Pero la fortuna es conocer la palabra de nuestro amado celestial y aferrarnos en esas verdades y ver que esas verdades tuvieron resultado y seguir aferrándonos a ellas hasta el día en que nosotros partamos con nuestro amado celestial, ¿no? Que es donde nosotros obtendremos nuestro galardón, que es estar con Él, porque hicimos las cosas de acuerdo a su voluntad. Es lo que yo quiero nada más agregar. Darle gracias a mi amado celestial por su amor para con cada una de nosotras y que nos llamó a este lugar para interceder y para seguir confiadas en que Él todo lo puede. Bendiciones. Gracias, Lina, por compartir. Me gusta esa parte que tú compartes de cuando nosotras nos sentimos aterradas con las cosas que vemos, porque sí, muchas veces llegan pruebas a nuestra vida que nos aterran. Y cuando tú dijiste esa palabra, me acordé de Sara, cuando, cuando Abraham prácticamente la dejó, digamos que libre para que cualquier hombre la pudiera tomar como esposa. Y yo me imagino lo aterrada que ella debía estar también en una situación así, ¿no? Y no una vez, dos veces que le tocó pasar por esa situación. Y, y cómo el Señor la libró porque ella decidió someterse a su esposo y confiar en el Señor primordial. Ella se sometió porque confiaba en el Señor, no porque confiara en su esposo, porque ya había visto su debilidad. Ella no estaba confiando en Abraham, estaba confiando en Dios, en que Dios la iba a librar. Entonces, también me llevaste a pensar en una parte del feminismo que hablaba la lección y que yo he pensado en mi corazón que ese feminismo nació justamente de la rebeldía de las mujeres que no querían someterse a Dios, que no querían hacer las cosas a la manera de Dios, que no querían someterse al esposo terrenal. Y yo entiendo porque cosas que también vi que pasaron en mi familia de mujeres que realmente eran muy maltratadas en esa época y que fue la época en la que empezó a surgir esa idea del feminismo porque querían librarse de ese yugo. Y digamos que es un poco como en la época de los esclavos, ¿verdad? Que cuando los patrones eran tan duros con los esclavos que ellos empezaron a buscar la manera también de librarse de ese yugo y creo que es algo similar a lo que pasó con los hombres en el pasado y que se empezó a gestar esta idea del feminismo y hoy nos ha llevado muy lejos, pero, pero en ambos casos hubo un desequilibrio, hubo hombres que no siguieron al Señor en su corazón y mujeres que tampoco lo siguieron. Entonces, creo que esa es la raíz del feminismo, realmente la rebeldía, la insumisión al Señor. Naomi, preciosa, bienvenida, te doy la palabra.
Sí, buenos días. Sí, pues algo que me llamó mucho la atención en pues en este capítulo que leímos fue que justamente ver que para Dios, pues eh, tanto hombre como mujer, para Él somos iguales, pero sí definitivamente con características muy diferentes. em, el hecho de que en la mayoría de las escrituras, ¿verdad? Se menciona a los hombres, ¿no? Como principales protagonistas, ¿no? De cada historia. Y, pero al final esas mismas promesas, y nosotros lo hemos experimentado, eh, pues son para nosotras también, ¿no? Eh, y algo pues muy hermoso era, por ejemplo, David, ¿verdad? Ahorita puedo pensar que David decía que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Y bueno, como hemos aprendido que nosotras somos el corazón de las relaciones y de nuestras casas, y, y, y David pues era un varón, ¿verdad? Era un varón, era el rey, y bueno, pues, no sé, es algo muy hermoso como Dios puede, así como tú decías, Anastasia, puede crear un equilibrio que a veces nosotros, pues pues sí, justamente por rebeldía, nos queremos salir de ese equilibrio y entonces es que todo se va de cabeza, ¿no? Yo en mi familia, pues igual no hubo ese, ese matriarcado, nunca, no me tocó experimentar la sumisión, ¿verdad? Pues pues de mi mamá hacia mi papá. Hubo muchas situaciones, muchos conflictos a causa de esa situación. Em, y bueno, pues yo por mi parte, pues así seguí esa línea, ¿no? Algo que igualmente así como tú decías, Anastasia, también confieso que para mí era muy pesado ir a trabajar. Se me hacía, era una carga para mí ir a trabajar, la verdad. Alguna vez disfruté un empleo que tuve, pero la verdad me era muy difícil ir y pues desafortunadamente yo mucho tiempo tomé como el rol principal, ¿no? Aún antes de casarme, pues yo ayudaba a quien es ahora mi esposo terrenal. Entonces era como yo la que daba ahí, ¿no? El, este, pues la manutención de muchas cosas. Y curiosamente, cuando ya al final, a la hora pues, has- hasta cierto punto que de la restauración de mi matrimonio, porque pues con el Señor siempre estamos en ese viaje, ¿no? Pero curiosamente lo que Dios hizo por mí y cuando empezó mi restauración era que yo oraba al Señor para que me sacara de trabajar. Lloraba porque me era todavía más difícil, ¿no? Estar en mi viaje y ir a trabajar era una cosa pues muy dura para mí. Me era muy difícil concentrarme, muchas cosas, pero Dios en su misericordia, en su inmensa misericordia, lo que hizo fue casi al final del viaje, cuando mi esposo terrenal decide irse, ¿verdad? Para no volver, según él, pues, em, ahí en ese momento es cuando Dios empieza a poner todo para que me corran del trabajo. Entonces, fue tan curioso porque yo le decía, de verdad, Señor, de verdad se va a ir este varón y yo me voy a quedar sin empleo. O sea, era como, o sea, justo ahora. Y, y sí, y fue de hecho así que lo hizo el Señor tan sabiamente porque para empezar el Señor quería mostrarme que Él era mi proveedor de todo a todo y, y fue la manera que Dios utilizó para sacarme de trabajar. Entonces, pues no pudo haber sido mayor o mejor sus maneras. Entonces, no sé, yo
creo que esta lección nos enseña muchas cosas, nos enseña sí, a que la humildad por sobre todo y rendirnos a Dios en todos los aspectos, ¿no? Pues la verdad, eso es lo que tengo que compartir y pues gracias a Dios. Gracias, Naomi. Me gusta el punto que tocas de que somos iguales, pero con características diferentes, que es algo que toca la lección. Y cuando yo leí esa partecita, el Señor me recordaba el orgullo, porque cuando somos orgullosos, creemos que somos mejores que otra persona. Y creo que es esa lucha de orgullo de sexos, ¿sí? Que o el hombre dice somos mejores que las mujeres o las mujeres creemos que somos mejores que los hombres. Y no se trata de que uno sea mejor que el otro, porque el Señor nos ve iguales y Él nos hizo iguales. Y así como en el trabajo. Él ha puesto niveles de autoridad, pero eso no significa que una persona sea mejor que otra, sino que Dios la ungió para ese nivel de autoridad. Pero todos somos iguales, todos, al todos nos ve el Señor de la misma manera. Y y me llama mucho la atención que a ti te pasa lo mismo con el trabajo, y eso me hablaba de las cosas que uno hace por amor, ¿no? O sea, yo fui capaz de trabajar y hacer lo que a mí no me gustaba por complacer a este hombre, y ahora veo cómo el Señor ha movido mi corazón para hacerlo, para complacerlo a Él, para hacer las cosas por amor al Señor. Y eso es lo que Él quiere, que nuestro corazón sea totalmente de Él. Gracias, Naomi, por compartir. Viera preciosa, te escuchamos. Hola, buenas, soy Viera en Colombia. Y a diferencia de todos ustedes, yo fui el caso de la feminista que detestó desde niña ser niña. En mi contexto, digamos que por situaciones de la vida familiar y demás, que no voy a entrar en ahondar, em, digamos que yo crecí viendo. Hoy lo entiendo así, rebelión por parte de mi mamá en sus características femeninas y de mi papá en sus características masculinas. Em, y obviamente uno crece diciendo, desde niña yo decía, Dios mío, pero yo quiero ser niño porque, pero no niño porque me gustarán las niñas, no, yo quiero ser niño porque los niños pueden hacer, pueden deshacer y pueden, y siempre tienen la razón y siempre mandan y por eso yo voy a hacer lo posible. Y mi mamá también, digamos que quería luchar contra esa corriente también, o sea, quería también liberarse. Digamos que adopté muchas cosas que no estuvieron bien, que obviamente, eh, digamos que te crean ese lapso, o sea, yo me gustaba ser niña, pero a la vez no, era así. Hoy le agradezco pues, a mi mamá, pues básicamente es algo de que él viene trabajando constantemente, te digo, es un pensamiento desde niña, era un pensamiento arraigado en mí, muy cimentado. Y le doy gracias a Dios porque hoy, digamos que entiendo de cierto modo mi papel y el papel de Dios para mi vida. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención era el trato especial que Dios tiene con nosotras. Incluso me recordó que digamos que él siempre a los hombres le pedía de que se acercaran a un lugar, o sea, siempre implicaba un movimiento del hombre, pero para cuando Dios se acerca hacia la mujer, Dios se acercaba a ella. Me recordaba a Agar, por ejemplo, cuando ella estaba llorando y Dios se acercó a ella. Me recordó a Sara cuando fue expuesta por su propio marido y Dios la libró a ella. Me recordó a María cuando le comentó su propósito. Dios, el ángel del Señor, se le presentó a ella. Ella no tuvo que moverse, Dios se movía por ella. O sea, me muestra la caballerosidad de Dios hacia o el trato especial que nosotras como mujeres tenemos, que al hombre siempre le piden, ve al monte, haz esto, muévete allá. A nosotras no. O sea, se nota que Dios en su caballerosidad, en su
ser perfecto, nos trata como ese vaso más frágil y me recordaba eso, me recordaba la bendición de ser mujer en ese trato especial en todo momento, de que desafortunadamente, como todas comentábamos, por situaciones de la vida y la rebelión como tal original de nosotras, se distorsionó nuestra mente y pensábamos de que siempre el hombre era el favorecido. Y de cierto modo ellos son favorecidos a su manera de hombría, pero el trato especial que Dios tiene con nosotras me hizo entender de que ese amor en especial o ese cuidado o esa manera de que nosotras seamos el medio en que demos vida, el medio para nutrir, el medio para alimentar, en que Dios sea el que nos protege a nosotras, incluso nosotras lo vivimos. O cuántas de nosotras ha dejado de comer porque definitivamente no encontramos comida, ¿no? O sea, de alguna manera Dios siempre está ahí, ¡pum! Que nos manda algo, que nos envía, que nos trata, o sea, es como ese vaso más frágil y ese cuidado, que es el diseño original de que nosotras seamos protegidas. En- y me alegra mucho, digamos, verlo de esa manera y decir, wow, Dios mío, gracias Señor, soy mujer, porque actualmente así me siento con él. O sea, pueda que no tenga la cobertura del ET terrenal, es algo que Dios se lo entrega a Dios y Dios sabrá cómo lo va a hacer, pero lo tengo directamente, el modelo de él y sabría cómo comportarme porque él me está formando para él. Entonces eso era lo que les quería comentar básicamente. Y bueno, ya. Gracias, Viera, de verdad que lo que nos compartiste es hermoso. En alguna parte yo leí eso también esta semana. Me encanta que el Señor lo traiga a la reunión y que sea perfecto para cerrar esta reunión, porque ya solamente nos queda un minuto. Perdona, Sara, perdona, Perlita, porque no alcanzaron a compartir el día de hoy, pero me encanta esta manera de terminar la reunión, Viera, con ese mensaje tan lindo, con esa reflexión de cómo nuestro amado considera que Él nos hizo mujeres, que Él es tan considerado con nosotras, que en efecto Él va hasta donde estamos, que Él entiende también nuestro rol de mujer, que Él entiende el rol de mamá, que también es de tiempo, de dedicación, y creo que muchas de ustedes han experimentado esa como tristeza en el corazón porque no tienen el tiempo suficiente para muchas cosas por cumplir con el rol de mamá, con el rol de esposa. Y creo que el Señor mismo es tan considerado que Él por eso no nos hace ir al monte, por eso no nos hace hacer un montón de cosas, porque Él sabe que ya tenemos muchas ocupaciones. Entonces, me encanta que cerremos con esa reflexión, que nos quedemos pensando eso en este día, que lo alabemos porque nos hizo mujeres, que disfrutemos el ser protegidas, el ser tan amadas. Pues quiero que se queden con eso hoy. Las quiero mucho. Que Dios las bendiga y estamos hablando próximamente. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Chaito. Buenos días, hermosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo eh, dominical, nuestra reunión de compañerismo de restauración. Con ustedes, Joel, Nicaragua. Y hoy vamos a estar compartiendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de la lectura del capítulo 9 de Mujer Sabia en Espera, titulada Ayuda Idónea. Am, Vamos a comenzar a compartir. Cada quien va a tener entre 3 a 5 minutos. Así garantizamos que todas puedan compartir lo que el Señor les ha enseñado. Celeste, ¿puede compartir, Bella? Buenas tardes, Buenas. bendiciones a todas.
yo vengo con la segunda parte. El día miércoles presenté mi primera parte donde hablaba sobre la confusión que ha creado el feminismo en los roles de la mujer y del hombre. Y les compartí que yo no tenía ningún problema, estaba muy clara y tenía la certeza para lo que Dios me había creado siendo mujer, pero sí esto le había afectado al esposo terrenal porque él sí quería una mujer, una esposa independiente, productiva, que trabajara, que trayera ingresos a la casa. Y eso era algo que no estaba en mi corazón ni en mi voluntad, porque en ningún momento de mi vida pude desprenderme del hogar, de mis deberes, de mis quehaceres, del cuidado de mis hijos. Lo mío era cuidar la casa y de mis hijos. En mi sangre, porque lo voy a decir, en mis genes no estaba ir a trabajar. Y no por floja ni por perezosa, no. Eso era parte de mi ADN. Estar cuidando mi hogar y de mis hijos. Atender al esposo terrenal y, y entre lo poco, en el lugar en el que yo tenía el Señor, que era las migajas y las sobras, que era lo que yo me dedicaba. Volviendo a tocar este tema, como cristianas obedecemos y creemos incluso cuando no vemos. Esta es la fe que profesamos. Todas hemos experimentado cómo el modo del mundo nos ha agotado. Estamos agotadas porque hemos intentado hacer aquello para lo que no fuimos creadas y ser aquello para lo que no fuimos diseñadas. Cuando yo me divorcié, me tocó trabajar durísimo, muchísimo, demasiado, que de 24 horas yo creo que yo no descansaba 4 horas, no las podía descansar porque el esposo terrenal me dio la espalda, me dejó sola y tuve que hacerme cargo de mis 2 hijos, de la casa, del carro, de las deudas que quedaron en cuanto a los servicios públicos. Y llegó un momento en el que sí, el Señor trató conmigo porque yo necesitaba depender de Él, de mi amado, necesitaba confiar en Él y no lo estaba haciendo, de hecho no lo hice, pero sí sentí ese agotamiento, yo sentía que esa no era una carga mía, sufría, lloraba, me lamentaba, y yo en vez de buscar al Señor, refugiarme en Él, no, yo me iba al mundo cada vez más, y, y esto me apartó mucho del Señor. Debemos comenzar a ver que Dios pretendía que el papel de la mujer y del hombre fuera especial y único. Debemos pedirle al Señor guía y discernimiento con cada tarea que estemos aprendiendo actualmente. Ahora veamos primero cómo y por qué fuimos creadas desde el principio. Yo no tenía ese problema de que se dudaba de lo que yo era. Yo me sentía identificada como la esposa ama de hogar y oficios del hogar. Lo hacía con mucho gusto y con todo el corazón, pero como les digo, eso fue para mí, para el esposo terrenal, 12 años de casado, 12 años donde él estuvo muy amargado, frustrado, porque él no quería esto, él no esperaba una esposa así, y comentaba que era por los problemas que él traía de su familia, de sus padres, que su mamá para él fue una mantenida todo el tiempo y eso a él le molestaba. Él quería que su mamá tuviera todo lo que ella quería y no esperar migajas porque su papá lo gastaba en cosas malavidas y en mala vida. Entonces, esta lección me golpeó mucho porque les debo decir la verdad. Yo confieso que tengo mucho miedo de la restauración
porque creo y le pido perdón a mi amado, porque no quiero sufrir una vez más ese rechazo del esposo terrenal, porque todavía él está así, él pelea conmigo porque yo no trabajo, que él no me va a mantener más a mí, que ya es siempre peleando por cosas así. Y yo todavía lloro y le digo a mi amado esposo celestial que, que no me restaure, porque si él no va a cambiar, que no me restaure. Y entonces pienso que dudo de esto. Y hablando y estudiando esta lección, mi amado me trajo este versículo, Proverbios 13:6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Pienso que este versículo tiene que ver mucho con lo que me ha estado pasando. La justicia guarda al de perfecto camino. Debo confesar que mi camino no está perfecto, porque el Señor me decía, traía esto a mi corazón y a mi mente, hasta que tú no dejes el pasado, yo no puedo bendecirte. Hasta que tú no sueltes lo que viviste, no puedo darte. O sea, me decía, tienes que dejar el pasado. Y, y, y yo le decía al Señor, te entiendo, perdón. No dudo porque sé de todas las maravillas que Él es capaz de hacer, pero sí me hizo saber que hay algo que en mí todavía no he dejado, no he soltado. Y entendí que Dios no puede hacer justicia si en nuestro corazón sigue el pasado en nuestro presente. Me preocupa en la continuación del versículo porque dice, más la impiedad trastornará al pecador. Y bueno, no quiero que la impiedad del esposo terrenal me trastorne a mí. Y he buscado mucho al Señor por eso. Y hoy sí decido otra vez, una vez más, volverlo a intentar, soltar, porque creo que no suelto. Yo solté al esposo terrenal, pero no he soltado el pasado. Y hoy les comparto esto, o sea, de que tenemos que tener cuidado con nuestro camino. Nuestro camino tiene que estar perfecto para el Señor, si no, Él no podrá hacernos justicia. Quería compartir esto, amada. Muchas gracias. Gracias a ti, Celeste, por todo lo que nos compartiste hoy. Muchas cosas de lo que dijiste me tocaron mucho porque me identifiqué en lo que compartió. Primeramente, cuando decía de que usted siempre supo, usted siempre fue cuidadora de su casa. Algunas ya somos criadas o ya aprendemos de eso a una edad temprana. Y gracias a Dios por eso. Y habemos otras que lo vamos aprendiendo en el camino y algunas lo aprendimos hasta aquí en el ministerio. Y es por lo mismo que dice tanto la lección como usted mencionó. El mundo nos habla cosas diferentes a lo que nos dice la palabra de Dios. Y hoy en día todo es decirnos que no necesitamos del hombre, que debemos ser una mujer independiente. A nosotras nos decían, estudien y sean alguien para que cuando el marido las vaya a dejar, no necesiten de él. Y hoy yo lo veo así. Ya estaba predicho que nuestro marido nos iba a dejar, porque era algo que se repetía mucho para cuando tu esposo te deje, no tengas que depender de él, puedas depender de ti sola. Y bueno, así ocurrieron las cosas. Pero gracias al Señor que Él nos ha enseñado que por qué Él nos creó, por qué somos creadas únicas, porque la palabra nos dice el hombre y la mujer son diferentes. El Señor nos creó diferentes. Eh,
pero como también usted mencionaba, hay que pedirle la guía al Señor en cada decisión, en cada paso, porque cada cosa que nos ha pasado ha ido forjándonos para irnos transformando en la mujer que Él quiere que seamos. Y en lo último, cuando usted mencionó que tiene miedo a la restauración, y sabemos que el miedo no es de Dios, ese es el enemigo jugando con con sus pensamientos, eh, y tenemos que soltar eso, no permitirle jugar, o sea, nosotros no seguir con esos pensamientos, sino llenarlos con los pensamientos positivos, con las palabras de amor de nuestro amado. Eh, y lo que pase después va a ser su voluntad, porque su voluntad para nosotras siempre es lo mejor. Así que confíe en Él y en cuanto Él decida que es tiempo para su restauración, es porque Él sabe que usted está lista para las bendiciones que Él tiene para usted. Y como mencionaba, ha soltado a su esposo terrenal, pero no al pasado. Estoy yo en ese mismo zapato, así que la entiendo mucho. Que lo soltamos a él, pero las cosas que han pasado entre nosotros siempre nos vuelve a la memoria y a veces nos vuelve a generar emociones en el momento. Eh, y sí, son cosas que tenemos que soltar, porque para recibir lo que el Señor nos tiene preparado, tenemos que soltar. Así que Bella, confíe en el Señor y pídale la ayuda para soltar lo que usted todavía necesita soltar para que pueda abrir las manos a las bendiciones grandes que Él tiene para usted. Gracias una vez más, Celeste, por compartir. Y entonces, bellas, recordemos siempre buscar a nuestro amado y ponerlo a Él de primero. Y así, todas las otras cosas vendrán de añadidura. Y serán cosas buenas, bendiciones multiplicadas, porque serán basadas en su voluntad. Le doy la palabra a María José, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, María José de Chile. La lectura, si bien no la pude leer a profundidad ni terminar del todo, sí creo que es un capítulo que ya lo habíamos leído el año pasado y que me, me remueve porque yo creo que al igual que muchas de ustedes, yo no fui ayuda idónea porque no entendía lo que era ser ayuda idónea, porque nunca me casé comprendiendo mi rol como esposa. De hecho, recuerdo, yo llevaba 1 o 2 años o 3 siendo cristiana, pero muy por encima. Mi conversión vino ya estando casada y en medio de la prueba. Entonces, claro, era una cristiana súper superficial, a mi modo, mezclaba cosas, bien religiosa, no entendía. Y me acuerdo de haber estado en el tiempo de estar con mi marido como a momentos después de consejerías o cosas, buscábamos lo que era el rol del esposo y la esposa y cuando venía la parte de sujetarse al marido, yo me acuerdo leerlo con él como los mandamientos para la esposa, los mandamientos para el esposo, documentos cristianos que nos ayudaban a entender cuál era el rol y yo me acuerdo de sentir mi carne que chirriaba como de cómo le voy a hacer caso, cómo me voy a sujetar porque yo sabía que además sus decisiones no venían de un esposo converso, sino de alguien que venía también quebrantado, lleno de pecado y cosas también. Entonces como que también yo decía, ¿cómo me voy a sujetar si él no lo está haciendo bien? Entonces, bueno, hoy día en este casi 5 años de separación he podido comprender y he hecho un magíster en restauración matrimonial y desde la teoría lo tengo todo súper claro. No me ha tocado ponerlo a prueba y no sé cómo va a ser, porque una cosa es saber ahora cuál es el rol y otra es vivirlo, que es un poco lo que han dicho Gladys o lo que comentaba Celeste, que ahí se vuelve a levantar la carne. Es distinto estar a prueba y vivirlo. Hoy día yo doy muchos consejos a muchas personas que están en esta situación porque sé la teoría. Y se los digo a ellas, yo te puedo decir lo que yo hoy día entendí del proceso, pero no lo he vivido. Y quizás viviéndolo no sé si voy a actuar igual a lo que les digo, porque sé que ahí pasan más cosas y se levantan más heridas. Pero sí puedo decir que hoy día reconozco que hubo falta de sabiduría, que yo misma con mis manos quebré mi matrimonio, lo destruí por mi falta de sabiduría.
Me culpé mucho tiempo hasta hace poco y a momentos vuelve y me hizo mucho sentido el no soltar el pasado. He soltado varias cosas, solté el hecho de la idolatría de mi marido, solté el estar casada, y eso fue el año pasado, pero no he soltado realmente el pasado seguramente, porque Dios todo el rato me dice, olvida las cosas del pasado, estoy haciendo cosas nuevas, todo, o sea, constantemente, y quiere decir que me lo está diciendo porque no lo he logrado. Pero por otro lado, también creo que hoy día me doy cuenta que muchas cosas vienen de heridas que no están sanas, que no están resueltas y que sigo sanando. Creo que este ha sido un tiempo de mucha sanidad. Ayer pasó algo muy terrible. Bueno, en Chile están robando muchas cosas. Todos los días hay robos, está muy inseguro. Y ayer, después de varias semanas, mucha de batalla, acabo de vivir el divorcio. Ni siquiera he visto si ya está en el sistema de Chile que aparezco como divorciada. No vi nada, no fui al juicio. Me resté de todo el proceso y que mi marido siguiera con lo que quería seguir, confiando en Dios. Pero en el fondo ayer he vivido estas semanas muy difíciles por eso, como muchas dudas, preguntas. Estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Los planes de Dios y me ha hecho mucho sentido. Y fui a la peluquería en la noche, terminé tarde porque me hago hartas cosas. Iba a un cumpleaños de unos amigos, a una cena y me habían robado el auto. Y se lo llevaron. Y mi auto es muy caro, muy grande, muy todo. Y sentí una paz cuando pasó, como que no, de hecho los carabineros, los policías acá, el peluquero, estaban todos en shock. Y yo estaba con una paz. Todo esto fue anoche. Yo estaba con una paz gigante sabiendo que si Dios lo permitió es porque algo me libró, algo bueno va a hacer con esto. Por primera vez no sentí la angustia de no tener a mi esposo, que él me defendiera de esta situación. Entonces, si bien siento que doy pasos y hay otros que estoy más pegada, también siento que he aprendido a depender más de Dios en otras situaciones. Yo creo que eso no hubiera pasado sin este proceso. Así que eso quería compartir. Gracias por escuchar. Bella, muy fuerte lo que compartió, pero estoy agradecida de que lo haya compartido y que lo haya dicho como lo dijo, que el Señor ha estado con usted, que usted pudo sentir esa paz. Incluso cuando todo el mundo está preocupado, usted está con paz porque usted sabe quién tiene su mano y que, como lo mencionó, de algo el Señor la estaba protegiendo porque lo hizo pasar cuando usted no estaba. Y hemos podido aprender que cuando cosas ocurren que nosotras no estamos ahí es porque el Señor nos está protegiendo. Y sabemos que, como usted lo mencionó, y que debo decir que lo estaba apuntando para decirle que si él lo permitió es por un propósito, y luego pensé, mejor no, porque fue algo fuerte, y usted lo dijo. Entonces, es una confirmación de que el Señor sabe lo que él está haciendo y que si él lo permitió, sí, tiene un propósito. Así que tenga su confianza y su fe en Él, de que Él está obrando en algo que, como tú lo dijiste, Él está haciendo algo nuevo, que no lo estás viendo, pero que sabes que Él está obrando. Cada día que te despiertes, solo pídele al Señor que sea Él actuando por medio de usted. Así lo hago yo, porque Él haciendo algo nuevo también lo está haciendo en nosotras y también en lo que nos rodea. Gracias, Bella, por compartir. Lina, ¿puedes compartir? Bendiciones, soy Lina en México. Sí, eh, estoy agradecida con el Señor por su palabra, porque nos enseña, porque nos guía y por, como nos dice la lección, fuimos creadas únicas. Eh, y sabemos que estamos en este proceso para, como decía la lección, que somos el corazón nosotros, ¿no? De una relación matrimonial. Y creo yo que como mujeres, nuestro amado nos puso ese corazón con un sentimiento diferente, no porque el hombre no lo tenga, sino porque es
fue creado diferente a nosotras, no, pero el hecho de que nosotros seamos mujeres es que nuestro amado nos llamó a interceder, interceder por todas las personas a nuestro alrededor y eso es lindo, ¿no? Y no digo que a los hombres no, sino que nosotros tenemos como esa habilidad más que ellos, ¿no? Si ellos son cabeza de nosotros, nuestro amado a ellos los guiará por nuestras oraciones de nosotros. Y eso es lo que yo reflexionaba hace rato que volví a leer la lección. La leí en la semana, pero hace rato la volví a leer. Y me recordaba eso, mi amado, ¿no? Que yo debo de caminar creyendo en Él y confesando su palabra para en mi vida y para mi futuro y para mis hijos y en este caso para mi matrimonio. ¿Verdad? Caminar de acuerdo a su verdad nada más y no hacerle caso a las mentiras que el enemigo nos venga a decir. Caminar y ponernos de acuerdo solamente con lo que Él quiere para nosotras, que es conociendo su verdad y aprendiendo cada día de ella para así confesarlo día a día, ¿no? Y no confesar lo que el enemigo ponga en nuestro corazón, sino confesar lo que nuestro amado celestial quiere para nuestras vidas, que es que conozcamos a Él, la principal de todas, ¿no? Todas tengamos ese encuentro y todos tengamos ese encuentro personal con el Señor. Y que eso es la meta que nosotros debemos perseguir día a día y que nuestro corazón sea siempre inclinado a eso, ¿no? Eso es lo que yo podría agregar de lo que yo entendí hoy. Le agradezco a mi amado y voy a estar pidiéndole por María José, por la situación que está pasando y por cada una de ustedes, como nuestro amado nos guíe. Bendiciones para todas. Amén. Gracias, Lina, por esas palabras hermosas que compartiste, por lo que el Señor te enseñó. Y no tengo nada que agregar. Era muy lindo lo que compartiste. Entonces, voy a compartir rapidito lo que el Señor me enseñó. Eh, Soy Jewel en Nicaragua. Y cuando hablaba, leía de ayuda idónea. Hace unos 2 o 3 días estuve hablando con mi jefe, que es el pastor de la iglesia donde atendía, y estábamos hablando de los jóvenes y lo que se les está enseñando en la reunión de jóvenes. Y entonces yo le comenté que hace años, cuando yo era más niña, la iglesia tenía dos grupos, uno que enseñaba a los varones a ser hombres y uno a las niñas a cómo ser esposas y mujeres mayores después. Eso ya no existe. Entonces yo le dije, ¿quién le enseña a la mujer a ser esposa? Nadie. Es algo que vamos aprendiendo a medida que vamos experimentando, a que vamos viviendo, cuando ya estamos dentro de la situación. Pero no hay nadie o alguna organización o alguien que esté diciéndonos cómo hacer. En este ministerio fue que aprendí, creo, tengo que decir, la mayoría de las cosas. Y le agradezco al Señor porque si no fuese por la situación que estamos pasando, no estuviéramos aquí aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Y quiero dejar esta parte que me gustó mucho cuando lo leí porque es completamente diferente a lo que he aprendido y que dice creada única, creada para el hombre. Debemos buscar conocimiento de la palabra de Dios para definir cómo fuimos creadas y por qué fuimos creadas. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Porque en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Primera de Corintios 11:8-9. O sea, el Señor nos hizo a partir de un hombre para ser la ayuda de ese hombre y no de la manera contraria, que es muchas veces como nosotras queremos vivir. Y tengo que decir, yo era así. Yo era, yo lo decía, yo soy el hombre de la casa. Así lo decía yo literal porque por cualquier cosa, él siempre me decía, tú decides, tú hazlo. Él me daba esa autoridad cuando esa autoridad siempre debió ser de él. Y ahora eso es lo que yo quiero. Entonces yo oro para que el Señor
obre en esa parte y para que eso se pueda cumplir en Él, conmigo, cuando sea que el Señor decida la restauración. Bellas, el tiempo se nos está acabando, pero les agradezco que nos hayan acompañado y espero que cada alabanza haya sido de enseñanza para cada una sobre cómo el Señor puede y está obrando en nuestras vidas. Que tengan una feliz semana, muchas bendiciones y las esperamos en nuestro próximo compañerismo de restauración.